Buenas, estamos acá con la gente de Pictoyama en la que es la primera edición del formato contra entrevistas. Estamos con... Bueno, mi nombre es Gaby. Mi nombre es Mariana. Mi nombre es Lourdes. Y en este espacio lo que venimos es a resolver dudas frecuentes. En líneas generales, la idea es estar acá presente, escuchar las inquietudes de la gente que trabaja en torno al arte en la provincia de San Juan y en base a eso irlas respondiendo. Así que bueno, las escucho, chicas. Bueno, Germán, para empezar, para entrar en el tema, queríamos preguntarte cómo ha cambiado el mundo de la ilustración en el contexto de las publicaciones de las redes sociales y también que hagas una pequeña relación muy breve, porque después te vamos a preguntar más puntualmente sobre el tema de la IA y, bueno, la autoría. Bueno, en líneas generales, yo creo que la cuestión más importante con respecto a las redes sociales es que cuando uno hace una publicación de cualquier tipo de arte a través de redes sociales, uno lo que está haciendo es una licencia a la red social, a la plataforma, a perpetuidad, mientras la publicación esté de alta, o sea, mientras esté ahí subida, va a ser una licencia a perpetuidad, en la cual uno no puede hacer ningún tipo de reclamación. La plataforma puede utilizarla para contenido promocional, para publicidad, para eventos, etcétera. Y ese tipo de licencias en realidad son peligrosas, entre comillas, hoy en día que las redes sociales han empezado a utilizar sus algoritmos para entrenar inteligencias artificiales, por lo que nuestros artes, nuestros distintos tipos de producciones pueden estar siendo utilizadas para ese formato. Tal vez por ello es que últimamente existen cada vez más artistas que empiezan a irse de redes sociales, aunque al mismo tiempo es verdad que si los artistas se van de las redes sociales, pierden en gran medida su principal fuente de conocimiento, de reconocimiento, de ser difundidos, y eso es bastante peligroso. Así que bueno, es un trade-off, ¿no? Hay algo que se pierde y algo que se gana, y creo que van a venir muchos debates cada vez más frecuentes respecto a cuánto vale la pena que subir y que no subir a redes sociales. Exactamente. Ahora vamos a ir, primero vamos a preguntarte sobre el trabajo y las obras, más o menos también en este contexto de publicaciones. Pero para empezar, queríamos preguntarte en cuanto al producto colectivo y particular, digamos, de un artista, ¿qué cosas tienen que tener, qué cosas tienen que estar aclaradas desde un colectivo de arte que sube una obra, que la publica, o qué cosas tendría que saber el artista particular que publica una obra? Bueno, en líneas generales lo importante que tienen que saber es que cuando una obra es colectiva, le pertenece a todos los artistas por igual. O sea, ustedes como colectivo, si hacen obras en conjunto, todos son titulares de la obra de manera indivisa respecto a la misma, y en tal sentido siempre lo que recomiendo es que armen una suerte de acuerdo, que existen acuerdos formales de distribución, sobre todo por el hecho de que nadie puede cortarse solo, la obra es de todos, entonces si alguien la quiere subir por un lado, la quiere monetizar, quiere hacer stickers o cualquier otro tipo de difusión, bueno, genera problemas porque uno puede hacerlo y sin querer estar violentando el derecho a autor de otra persona. Entonces siempre recomiendo que exista ese tipo de, digamos, de acuerdos sociales, digamos, un formato escrito, que existen modelos para poder llegar a esos acuerdos y que permitan la difusión de las obras en tanto y en cuanto todos sean conscientes de cuáles son las limitaciones que les corresponden a los artistas. Bien. Yo quiero hacer una pregunta. A la hora de hacer el trámite de registro, lo mismo que hay que tener en cuenta para cada caso. Bueno, en ese caso lo que tienen que hacer es que cuando la obra es individual, el registro lo hace uno y lo puede registrar a su nombre o incluso bajo seudónimo, ¿no? Incluso uno puede registrar las obras visuales, audiovisuales, literarias, etcétera, a través de los seudónimos que nosotros utilizamos con nuestro arte, que eso también es valioso y esos seudónimos también se pueden registrar. Ahora, cuando la obra es conjunta, se tiene que registrar a nombre de todos los integrantes de este colectivo o del colectivo mismo como titular con asistencia de que quiénes son los integrantes de ese colectivo. Normalmente lo que se hace es registrar primero como autor un seudónimo, que es el seudónimo colectivo, sumado a las atribuciones de autoría a cada uno de los integrantes. Ese tipo de registros lo que hace es garantizar que todas las personas que han sido parte de esa obra colectiva sean, digamos, titulares de la obra que han realizado. Ahora, con respecto a esta misma pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir que tiene que hacer un colectivo de arte o un artista particular para registrar su obra? En línea general lo que tiene que hacer es el mismo tipo de registro que hace cualquier artista individual, ¿no? Llenar los formularios a través de la plataforma TAD de trámites a distancia, completar los datos, subir el contenido, depende qué formato artístico sea, es como es. Normalmente si es visual lo que se tiene que hacer es subir una copia del contenido sumado a una breve descripción de la misma, y este contenido una vez subido, llenar el formulario y habiendo finalizado la plataforma a través de la TAD, directamente con un sobre enviarlo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que quede asentado el registro.
Esto cuando se refiere a obras visuales. Cada distinto tipo de obra artística tiene sus distintas vicisitudes, como se hace el registro, pero en líneas generales es muy parecido. Llenar el formulario a través de la trámite de editancia y luego reenviar una copia de la obra. En el caso de que sea una obra de artista visual, obviamente lo que se hace es mandar una foto, un tipo de registro o un soporte digital en el caso de que sea obra digital, y con eso queda asentado el registro. Esto en lo que es en registro de Dirección Nacional de Derecho de Autor, sin contar con que existen registros de otro tipo a nivel internacional, como los de Secretive o los de Creative Commons, etc. Suena muy complicado. ¿Cómo accede alguien a esta plataforma o cómo la encuentra? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer? ¿Tiene que buscar un abogado o lo puede hacer de manera independiente? No, lo pueden hacer independientes. Creo que cuando uno arranca es complicado porque tenés que llenar muchos papeles y eso a veces la burocracia un poco te asusta, pero en líneas generales cuando ya hiciste el primer registro le agarras la mano y el resto es sumamente sencillo. Lo que recomiendo siempre es, buscar la plataforma de Dirección Nacional de Derecho de Autor, buscarla así en Google, DNDA, Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque ahí están los formularios para carga, pero también hay tutoriales y si no, también en el espacio incluso hemos hecho algunos tutoriales simplificados, porque incluso los de la DNDA son bastante complejos, de cuáles son los registros, dónde se tiene que hacer, cuál es el pago del canon. Son valores muy, muy reducidos en comparación a la ventaja que les da el hecho de tener una obra registrada. Incluso en difusión, en la central de prueba de autoría, pero también en el crédito que les da el hecho de que tengan una obra registrada, que ustedes la van a poder presentar a ciertas convocatorias de museos, de convocatorias de otro tipo, que requieren que las obras tengan un registro o que tengan cierto nivel de asentimiento de autoría. Sobre todo porque los museos privados y las colecciones privadas tienen esta desconfianza. Uno, si no, será muy peligroso. Yo acepto una obra y la dispongo como si fuera de un artista y como no estaba registrada, resulta que era de otro. Entonces, se trata de incentivar esa participación. Bien. Que ahora, con respecto a cuando esa obra ha sido usada por otro sin permiso, sí, ¿qué acciones puede tomar un ilustrador si descubre que su trabajo ha sido utilizado sin permiso? Yo creo que en líneas generales siempre recomiendo que vayamos de lo menos grave a lo más grave. Obviamente que uno puede demandar un cese y desista y pedir que den de baja la publicación inmediatamente por vías legales, pero uno siempre recomienda primero que hablen con el que se mandó la macana. Tal vez ha habido una mala intención, tal vez se enteren de que su arte ha estado subido a una plataforma de distribución de arte gratuito, que mucha gente que conozco que hace fotografía sobre todo, tiene fotos propias subidas a plataformas sin su consentimiento. Y luego intentar hacer una comunicación directa con el usuario o reclamar un porcentaje de la ganancia que la obra esté generando, suponiendo que se use para algún fin comercial, que es asignado. Si en caso de que no tengan respuesta, o que tengan una respuesta negativa o una respuesta mala, digamos, con malas intenciones, directamente lo que se tiene que hacer es iniciar acciones legales a través de una carta documento al titular de la cuenta o de la plataforma o quien sea que esté utilizando el contenido, solicitando que se dé de baja la misma bajo procedimiento de iniciar acciones legales. Y si aún así no lo dan de baja, directamente se puede accionar con una acción de derecho de autor solicitando una indemnización por los daños y perjuicios que ha generado ese tipo de distribución. Depende del nivel de la distribución, el alcance y el formato. Normalmente no hace falta llegar a ese tipo de acciones, pero por ejemplo, si es una empresa muy grande o una titular que tiene demasiado peso, lo más probable es que directamente tengan que iniciar acciones legales y ahí sí van a necesitar un abogado. Bien. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta un ilustrador al intentar defender sus derechos en caso de infracción? Yo creo que lo mayor es que primero es que es caro, en el sentido de que tiene un costo altísimo cualquier tipo de litigio. Por eso siempre trato de incentivar que busquen todas las vías no legales antes de intentar meter un abogado directamente. Y el segundo, el desconocimiento. Muchas veces los artistas no son conscientes de los derechos que les asisten por respecto a sus obras, o directamente tienen cierto nivel de recelo a la hora de, digamos, hacer valer ese tipo de derechos, sobre todo porque además cualquier tipo de acción legal o cualquier tipo de inicio de acciones genera un coste social, ¿no? Y además estamos demasiado mal acostumbrados a que nos paguen en exposición, lamentablemente, y eso hace que muchas veces no se valore en líneas generales el trabajo artístico. Bien. Ahora sí, ¿cómo se protege un producto digital, NFT, el stock de ilustraciones, todo lo que... ¿Cuáles otros habíamos anotado? Por ejemplo, cuando subís alguna ilustración al stock de Etsy, de PicTees y FreePic, o por ejemplo la Biblia de
una biblia visual de alguna película, alguna cuestión así? ¿Cómo se protege? En líneas generales se puede hacer dos tipos de registros. Registros directamente digitales, que a veces los proporciona la misma plataforma. Algunas plataformas directamente te otorgan la licencia, alguna licencia Creative Commons, alguna licencia de ese tipo. Y si no directamente, también a la vez se puede hacer el registro a través de Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lo que sí es importante que leamos la letra chiquita, porque muchas veces no se leen los TOS, los términos de servicio, y a veces estamos dando sesiones o ciertas licencias, como hablábamos con las redes sociales, que no están buenas, que tal vez le dan autoría de una obra propia o le dan cierto nivel de autoría o de coautoría a plataformas, y ese tipo de contenidos también es importante. También es importante saber, con respecto a lo segundo que dijiste, respecto al conocimiento sobre obras derivadas, y saber que para poder realizar obras derivadas uno tiene que tener ciertos niveles de autorizaciones. Bien. Quiero hacer una pregunta Sí. así medio improvisada. ¿Qué es eso de obras derivadas? Bueno, las obras derivadas son obras que tienen como base una obra anterior, desde calcar un dibujo a utilizar material artístico de alguna película, alguna cinta, algún libro, etcétera, y utilizarlo como base para tu arte, o de otro artista en el que te inspires. Cuando la línea entre obra derivada y obra propia es difusa, y aún más difusa en algunos artes, en otros es más clara. En literatura es más fácil distribuir cuál es el plagio, porque implicaría que estuvieras escribiendo textualmente lo mismo. Pero en el ámbito artístico, la línea entre inspiración y obra derivada es mucho más difusa. En líneas generales, lo importante es que las obras que sean titulares de otros autores, digamos, hacer un formato, utilizar una tipografía, utilizar un formato estilístico de alguna obra preexistente, eso directamente es obra derivada, y en tal sentido, si lo quieren monetizar sobre todo, necesitan el consentimiento del autor original. Ahora, cuando las obras son como parte de la lista de influencias, eso ya entra como una obra propia y puede registrarse y es independiente. Independientemente de que el artista en el que ustedes se estén inspirando, le guste o no le guste, que ustedes se hayan inspirado en él. Bien. En cuanto a las colaboraciones, si un ilustrador está iniciando su carrera y desea colaborar con otro autor de la misma, también otro ilustrador, o si no un escritor, un diseñador o un músico, ¿es necesario hacer un contrato o eso solamente es para grandes trabajos? Yo recomiendo que tengan siempre todo por escrito. A veces la palabra contrato asusta, por eso siempre a veces hablamos de acuerdos, de convenios, siguen siendo contratos, pero porque el contrato sí es contrato aunque no se llame contrato, pero asusta menos. Siempre recomiendo que, y aún más cuando son gente nueva que va a trabajar con gente grande, que lleguen a alguna suerte de acuerdo escrito, formal o informal, así sea una cadena de correos que pueda citar, pero sobre todo porque lamentablemente si no existen muchos aprovechamientos por parte de espacios de referencia que uno tal vez por querer colaborar con o querer llegar a cede ciertos niveles de su autoría o ciertos niveles de su propiedad y lamentablemente cuando la obra queda registrada a nombre de otro, la obra es del otro, independientemente de que vos hayas hecho toda la base. Entonces siempre incentivo, sobre todo a los artistas pequeños, que dejen esos términos claros. Tenemos muchos escritores fantasmas, no ghostwriters en industria artística, no solamente en lo narrativo o en lo musical, que es donde más sobresalen, y en ese sentido vale la pena que la gente conozca que puede hacer ese tipo de acuerdos y que no se preste, digamos, a este tipo de acuerdos a veces extorsivos o a veces limitantes y un gran catálogo de arte de muchos artistas muy buenos que ni siquiera pertenece a ellos, ni siquiera lo pueden presentar como propio. Bien. ¿Y esos contratos informales tienen peso legal, aunque sean informales, que no estén avalados por la ley? Sí, porque los contratos son acuerdos entre particulares. No importa quién los redacte, si lo redactaste vos con un modelo o si fuiste un abogado que te lo haga. Eso sí, cuando uno tiene que hacer acuerdos por un valor monetario alto o por una cuestión que es mucho más importante, siempre es recomendable buscar asesoría profesional bajo premisa de que, bueno, lo escrito está y lo que no está escrito queda si es un trabajo independiente, digamos. Sí, vale completamente. Claro. De hecho, es bastante valioso que también se incentive el uso de esas herramientas y también las plataformas, a veces, o asociaciones de artistas suelen tener modelos disponibles para cualquier artista que esté interesado en realizarlo. Bien. Ahora sobre el contenido de las obras, te queremos preguntar qué pasa con los temas de las ilustraciones que a veces son cuestionables, como por ejemplo usar personajes públicos,
personajes de películas, o si no, temas como gore o furry, o bueno, ese tipo de creaciones. ¿Qué pasa con Bueno, ahí hay dos lados. Primero, con respecto a los personajes públicos, en teoría es todo libre. A lo sumo puede llegar a asumirse responsabilidades ulteriores por respecto a asentimientos de delitos, lo que se llama injurias o calumnias, que eso es derecho penal. En líneas generales, vale, se puede hacer porque entra dentro del ámbito de la crítica y no se puede hacer censura previa respecto a ese arte. Caricaturas, formatos, etcétera. Mientras, repito, no se incurra en algún tipo de ilícito como es el de acusar a un funcionario o a una persona pública de un delito o de una cuestión. Ahora, con respecto a lo segundo, que es respecto a los personajes o los referentes públicos, personajes públicos, como, digamos IPs, ¿no? Propiedades intelectuales de empresas. Y ahí entramos dentro de esto de las obras derivadas. Sí. En teoría no se pueden usar. Se utilizan para obras derivadas en muchas ocasiones, pero no deberían de usarse sin el consentimiento, o al menos si se usan no debería poder monetizarse. Por eso muchas veces los artistas, el arte que monetizan es el propio y el otro lo utilizan como escaparate, digamos, como oportunidad de difusión. Y respecto al contenido más explícito, bueno, ahí entra otra vez en el ámbito de la libertad artística, ¿no? En líneas generales no hay nada está prohibido en tal ambiente. Lo que sí, muchas veces los artistas son los que directamente proponen a veces ciertos límites con respecto al arte que realizan, sobre todo en comisiones, y aún más, que eso queda a la libertad de cada artista, pero en caso de que no lo realizasen, también, mientras no incurran en algún tipo de ilícito que implique una representación no permitida, no hay ningún tipo de limitación. Solamente queda bajo el ámbito de la libertad de expresión y tal vez esa creo que es la mejor información que puede tener cualquier artista, en líneas generales. Pero, por ejemplo, a mí me piden una ilustración para representar, no sé, una provincia. Representar la provincia de Tucumán con una ilustración. Y yo decido tomar el retrato de una cantante y lo hago ilustración. ¿Eso puedo tener un problema si es un...? Y depende qué tan derivado. Si vos utilizás como base una fotografía y haces un calco idéntico de la fotografía, estás haciendo obra derivada. Ahora, si vos buscas un montón de fotografías y haces una interpretación artística de eso, no, es directamente arte propio. Las imágenes sociales de nosotros mismos, si vos hicieras mañana una caricatura mía, no me pertenece, de hecho. De hecho, mi logo, que es un arte visual, no me pertenece, le pertenece al artista, por más que yo lo haya comisionado. También eso es importante, que por más que sean comisiones, los artes pertenecen a los artistas, independientemente de que haya sido monetizado o no. Lo que uno compra con la comisión en líneas generales es una licencia y en los términos en los que el artista lo establece. Muchas veces los artistas incluso establecen limitaciones, por ejemplo, para el uso comercial de sus propias obras. Bien. Y yo quiero llevarlo a un caso un poco más polémico. Uh-huh. Hagamos de cuenta que viene un cliente y me pide a mí particularmente, hagamos de cuenta que yo hago retratos increíbles, ¿no? Viene un cliente y me pide que haga un retrato de una figura pública, como puede llegar a ser, no sé, Victoria Villarroel, vamos a tirar. Uh-huh. Y me pide que la haga con determinado tipo de vestimenta, que la haga con determinada gesticulación, que va muy fuera de lo que es la zona de confort de esa persona. Ya damos de cuenta que todo se ha hecho para que quede en privado, pero por alguna razón se termina haciendo pública. Bien. Y es un retrato de la vice, vestida como, no sé, una vestimenta comprometida, ¿cuál puede ser? Como Claro, una pero algo de gore o algo furry o... Claro, hagamos de cuenta que la ha visto de gatita. Puede venir la vice a denunciarme, a decir, estás difamando mi imagen. De hecho, sí. De hecho, Ajá. quedan las posibilidades abiertas a acciones legales porque en ese caso lo que estás haciendo es una representación que puede incurrir. No puede prohibírsete que lo hagas. O sea, nadie te puede prohibir que lo hagas. Pero sí sos pasible de que se te inicien acciones legales por medio de no penales, pero sí civiles, por indemnización en el caso de que hubieras representado y hubieras provocado algún daño moral o por la representación no fidedigna, indigna o violenta de algún referente. Ajá. De hecho, eso es una posibilidad activa que tienen cualquier tipo de artista que haga arte, sobre todo de protesta. Claro. La línea de cuándo está permitido y cuándo está prohibido es difusa. Nunca nadie va a ir preso, la verdad. ¿Por qué? Porque eso sería violentar la libertad de expresión, que es un derecho preferido en nuestro estado y en la mayor parte de los estados occidentales. Ahora, sí pueden iniciarse acciones legales y ustedes pueden terminar pagando una indemnización en caso de que esa representación
digamos, agravie o injurie a alguna persona. Habiendo dicho eso, la pregunta real sería: ¿quién es el responsable? ¿El comisionante o el artista? Y bueno, eso lo tienen que decidir los tribunales. Hay decisiones absolutamente controvertidas. Algunos van a asignar responsabilidad al artista, algunos al comisionante, algunos a ambos. La mayoría a ambos, diría yo. Claro. Y antes de pasar a otro eje temático, quería sentar una pregunta que quedó en el aire, que vendría siendo sobre los colectivos que deciden hacer eventos. Uh-huh. Hagamos de cuenta que somos un colectivo artístico que trabaja para la ilustración editorial y queremos hacer un evento temática fantasía. Y convocamos otros ilustradores, bla, 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 bla. Me encantó la iniciativa. ¿Ese evento puede ser registrado Por supuesto. y bajo el seudónimo del colectivo o También. cómo? Puede ser registrado de dos maneras. Puede ser registrado como un evento en sí mismo, o sea, como un proyecto, pero aún más importante y más valioso, se puede registrar como marca. Ajá. Y al registrarse como marca, que es básicamente registrar la propiedad intelectual de ese evento, se puede registrar como marca comercial como nombre y logo, como ambos, y a nombre del seudónimo, o sea, a nombre del generador del evento, institucionalizado, a nombre de una sociedad civil o una asociación civil o una empresa o una sociedad comercial, o directamente a nombre de todos los titulares del evento. De hecho, si es un evento colectivo, es lo más valioso que se registre a nombre de todos los titulares del evento. Obviamente que en el caso de que se registre a nombre de varias personas, se tiene que asignar cuál es el porcentaje de titularidad. Se puede dividir a todos por partes iguales, tiene que ser un número redondo, así que si tienen un número que dé con muchos comas, Decimales. con muchos decimales después de la coma, alguien va a tener más porcentaje, alguien va a ser 14, 13, 13, 13, 13, pero sí se puede hacer y es valioso que se haga. Lo mismo con el nombre del colectivo en sí mismo, que también se puede registrar como marca. Y las consecuencias de no hacerlo son las mismas de las de no registrar una obra. Cualquiera puede agarrar el concepto del evento y usarlo como propio sin ninguna consecuencia legal. Lamentablemente sí, no solamente eso, sino que si alguien tempranea el registro y registra una propiedad intelectual con el mismo nombre, le pertenece a él. De hecho, es algo que pasa mucho en el ámbito musical, de que existen varios nombres, varias bandas con el mismo nombre, Sí. y el titular del primer registro es el único que tiene valor. De hecho, incluso puede impugnar la participación de otra banda en un concierto conjunto, y pasa sobre todo en ensambles de varios estilos musicales, del mismo estilo musical, que es inevitable que se superpongan, y por eso, bueno, también por eso vale la pena que se registren ese tipo de marcas comerciales. Y tengo otra. Tenía todas las preguntas. Hay ilustradores que quieren meterse en el mundo de tatuaje, pero no se animan a tatuar. Entonces lo que hacen es vender diseños. Uh-huh. ¿Qué cuestión legal puede estar implicada ahí? O sea, hagamos de cuenta que... Es complejo, porque el tatuador es el titular de todo tatuaje que realice. Ajá. A secas. No le pertenece al que pone la piel, le pertenece al tatuador. Ahora, si el diseño es de otro artista, hay parte de esa propiedad del tatuaje, del diseño original, que le pertenece al artista que hace el diseño original. Uh-huh. Entonces, el tatuador podría registrar su tatuaje y el artista podría registrar su diseño original. Pero el tatuador, para poder tatuar ese diseño, debería tener algún asentimiento, alguna autorización por parte del artista original para poder realizarlo. Y ahí entramos en algo vidrioso, porque ¿qué pasa si el artista original quiere... si el artista original quiere que a una persona no le hagan cierto diseño? Lo puede impedir o no, y entra en un pequeño ámbito de divergencia. Para mí no podría, pero alguien podría decirte que sí podría, porque el tatuaje en última ratio le pertenece al tatuador. Bien. En cuanto a, por ejemplo, cuando vendes una obra, una ilustración, y el cliente la usa, pero no la usa con el fin que vos creías o que vos tenías en la mente. Y después esa ilustración es usada, no sé, quizás en una campaña política o algo que quizás vos no tenías dentro de tus ideales. Bueno, ahí hay un problema. Cuando uno vende una obra, en teoría comienza un concepto que es agotamiento, que significa que cuando uno la obra la entrega, deja de pertenecerle al titular. Ahora, si para esa obra que uno vende se utiliza para hacer obras derivadas o para cualquier otro tipo de utilización comercial, aún aunque la obra haya sido vendida, el artista puede reivindicarla y solicitar que se le indemnice.
De hecho, es bastante común que suceda esto, por ejemplo, que gente compre un cuadro, comisione un cuadro y luego utilice ese cuadro como imagen social. De realizar eso, el artista puede incluso solicitar que se le indemnice o que se le pague un canon por cada vez que se utilice esa obra. Lo mismo con cualquier otro tipo de obra, si algún referente social quiere utilizar cierta música, puede usarla pagando los derechos. De hecho, pasa muy a menudo de que hay artistas que no les gusta que usen su música, pero bueno, en última ratio ahí entra el debate, porque si paga los derechos de utilización de la música o del cuadro o de lo que sea, lo puede usar por este concepto del agotamiento. El agotamiento es el concepto de que cuando uno hace entrega de una copia indivisible de la obra, la propiedad de la obra le sigue perteneciendo al artista, o sea, el cuadro sigue siendo tuyo, el libro sigue siendo tuyo, pero la propiedad de ese objeto de propiedad privada le pertenece al nuevo dueño. Pero el cliente, el dueño ahora de la obra, ¿puede sacarle una foto al cuadro y hacer sticker, por ejemplo? Puede hacerlo si te indemniza por hacerlo. Ah, ok, ahí entendí. Si lo hace sin indemnizarte, o sea, si no te paga un centavo y hace eso, lo podés demandar para que te pague la plata. Pero depende todo, también depende de los términos del contrato. Muchas veces cuando uno hace un cuadro por comisión, tiene que, y sobre todo si va a ser una persona pública, recomiendo encarecidamente que se firme un contrato, porque incluso a veces uno hace sesiones o en formatos de contrato tipo que implican sesiones absolutas de propiedad, de utilización de imagen, incluso términos de no divulgación, que a veces suelen ser medios violentos, que implican que uno no puede decir quién es el dueño original de la obra. Sobre eso iba a preguntar. Hagamos de cuenta que le vende un cuadro a alguien. Sí. Y no hubo contrato de por medio. Termino usando ese cuadro con otros fines, para hacer flyers, para exponer en otro lugar, bueno, lo que sea. Y yo hablo con esta persona, le digo, no me gusta que hagas tales cosas, te autorizo para hacer tales otras. ¿Se puede hacer un contrato después de mandarse la macana? Sí, pero todos los contratos tienen efectos para el futuro. Ajá. Ese es el problema. Vos podrías hacer un contrato hoy para mañana, pero no podrías hacer un contrato para las acciones que la persona ya haya hecho antes. Bien. Entonces, si vos querés reivindicar algo que ya hizo y aquí se llevando a la macana, tenés que iniciar acciones legales para reivindicar por ese lado. Uh-huh. Y después hacer un contrato posterior. Esto también, o sea, se me ocurre la misma pregunta en realidad, pero es como, te vendo la ilustración y yo no la quería subir a redes sociales porque estaba preocupada por las IA y vos como cliente decidís subirla, es más o menos la misma respuesta. Sí, la recomendación, las redes sociales te dan una oportunidad magnífica que es el botón de denunciar. Y si vos sos el titular de la obra original, normalmente lo que recomiendo en ese caso es, primero díganle, si aún así quiere seguirla teniendo su vida, un coso de denunciar y ustedes acreditan que es el dueño original de la obra y la publicación se baja casi instantáneamente. Entonces, lo mismo con cualquier tipo de publicación, de difusión no autorizada o de utilización de sus artes para difusiones comerciales. Siempre y cuando no hayan firmado un contrato que diga eso. De hecho, muchas veces muchos clientes les hacen firmar un contrato que les da la autorización de uso comercial y en el uso comercial está permitido el uso de formato en redes sociales, sobre todo. Hay que leer bien el contrato. Hay que leerlo bien y si no hay contrato hay que firmarlo. De hecho, una recomendación para todos los que estén viendo esto, si son ilustradores y van a hacer arte comercial, hagan un contratito, aunque sea de ustedes, porque les da la garantía de que no va a haber un uso por encima. Porque una cosa es una comisión que vos le hagas a un amigo, le hagas a un conocido, le hagas a alguien que te sigue en Instagram, y otra cosa es que te abre desde el emprendimiento más chiquito a que te abre una empresa gigantesca o algún órgano del Estado. Ahí directamente las reglas son distintas, entonces en ese caso siempre todo por escrito. Bien. Ahora la última parte que habíamos preparado es como medio volver a lo mismo, pero es para reforzar algunas ideas que queremos o que queden claras o que son las principales dudas que hemos comentado entre nosotros que pueden aparecer. En principio, ¿cuáles son los elementos esenciales que debe incluir un contrato entre un ilustrador y un cliente? Titulares, tipo quién es el dueño de la obra y a quién se la cede, los términos en los cuales hace la cesión, cuáles son las autorizaciones a lo que puede hacer y cuál es lo que no puede hacer, después incluir el costo y el valor
incluyan cuánto van a cobrar por esa hora, sobre todo si va a ser comercial, La porque forma de pago también. y la forma de pago, que sea en un solo pago, que se pagan varias cuotas, lo que no sea, pero que quede. ¿Dónde van a llegar a un acuerdo en caso de que se peleen? Básicamente, que existe una zona de un tribunal asignado como el titular o en que se arregle ese tipo de situaciones. Y sobre todo, las limitaciones, donde ustedes no quieren que se use el arte. O sea, desde colocar una cláusula antidiscursos de odio, cuestión de que no puedan utilizar ese arte en ese formato de discurso, hasta promover la prohibición de la distribución de la obra en plataformas de inteligencia artificial o que no la suban a ChatGPT para hacer horas derivadas y paguen una hora y hagan 5. En el caso que planteó hipotéticamente Lourdes recién sobre el tatuaje, el tatuador, el ilustrador que hizo el diseño, el dueño de la piel, yo voy y le saco una foto al tatuaje y la presento a un concurso. No, Pero vos como Ya hay ilustradora, ya hay 3 titulares. Es como mucho, sí. Que puede ser que yo he ido por ahí quizás a un museo y he visto una fotografía de un tatuaje que debe hacer ese artista o que debe tener en cuenta. Debería pedirle permiso primero a la persona. Ya hay 3 titulares en ese caso. Está el titular del diseño original, que ya casi ni cuenta, el tatuador y el dueño de la persona en particular. El fotógrafo debe pedirle primero autorización a la persona y debería también pedir a la persona quién es el tatuador para que sea acreditado. A la única persona a la que se le va normalmente indemnizar o pagar por el uso de la imagen es a la persona en particular. Porque en ese... Exacto, el titular de la piel. Ajá. Porque en ese caso ya se interpreta de que el tatuaje, o sea, la fotografía no es al tatuaje, sino a la persona, ¿no? Entonces el titular de la persona es la persona. funciona como modelo. Claro, básicamente. funciona como modelo. Y bueno, también sobre modelaje, ahí también podemos hablar una semana, pero hay que tener muy en cuenta también cuáles son las condiciones en las cuales uno firma los acuerdos de cesión de imagen, que la mayor parte de fotógrafos, digamos, están utilizándolos hoy en día, pero incluso a veces tienen cláusulas que uno puede negarse, negociarlas, sobre todo en este tipo de contenido. Pero sí, esa es en líneas generales, se tiene que acreditar a todas las partes. Lo que más probablemente haga el fotógrafo, si es responsable, es acreditar la persona fotografiada y acreditar el titular del tatuaje. Ahora, probablemente pierda la línea del titular del dibujo original, que ni siquiera lo sepa. En cuyo caso, tranquilamente, el titular del dibujo original puede decir al fotógrafo y el fotógrafo debe acreditarlo. Y en caso de que obtenga algún tipo de ganancia, la línea se mantiene. O sea, el fotógrafo le va a pagar un porcentaje a la persona tendrá que pagarle ese porcentaje al tatuador y el tatuador un porcentaje al artista. Bien. Yo quiero traer 2 casos a colación. El caso de un ilustrador que se vincula con un escritor para hacer potencialmente un libro. Pero es entre 2 artistas independientes y deciden después, cuando la obra esté finalizada, buscar e involucrar a un editorial. Por ende, el contrato en primera instancia va a ser entre particulares. ¿Se puede hacer un nuevo contrato una vez que se involucre la editorial? Sí, sí, y es recomendable incluso. Cuando uno hace incluso ediciones de texto, normalmente el editor te va a preguntar si vos tenés algún tipo de autorización o alguna sesión del artista original. Y si la respuesta es sí, te la va a pedir. Y si no, te va a pedir que la hagas. Sobre todo porque muchas veces el editor no necesariamente va a usar la ilustración per se. A veces la va a adaptar, a veces la va a utilizar en un formato que sea más atractivo, tal vez le cambie alguna tonalidad de colores, porque si no es muy oscuro. Pasó con mi etapa en mi libro, de hecho, que la ilustración original por diseño era oscura porque me gustaba, y después tuve que hablar con el ilustrador y decirle, che, le subamos un par de tonos, y hay 2 ilustraciones diferentes, la comisión número 1 y la comisión número 2. Y todo eso se llega a acuerdos y se paga, de hecho. Si hay que hacer retoques a la imagen, se tiene que pagar. Y si hay alguna utilización que se tiene que ir con el asentimiento del autor, del ilustrador, y todos tienen que ser acreditados en el libro. Todos tienen que tener la acreditación de la titularidad a nombre del artista como el artista quiere identificarse. De hecho, eso es interesante porque algunos artistas se identifican bajo seudónimo y se respeta esa voluntad del seudónimo en la ilustración en particular. Bien. Y el otro caso que quería traer es cuando desde un inicio hay muchas personas involucradas. Hagamos de cuenta que quiero lanzar un videojuego con un equipo. O sea que hay programadores, hay productores, hay muchas personas.
La ilustración para la que me han convocado a mí es sobre el diseño de personajes y la parte conceptual, cómo hacer el concepto visual de ese juego. ¿A quién pertenece? O sea, en el contrato tengo que poner a todas las personas que no trabajan con la ilustración, porque hagamos de cuenta que el trato es entre un programador y yo. En líneas generales, todo lo que son obras colectivas, para eso aparece la figura del productor, que es el titular. Ajá. El titular de una película es el productor, junto con el director, pero en mayoría el productor o productores. En un videojuego es el productor o el desarrollador, en líneas generales. El distribuidor apenas tiene un poco más de derechos. Tu contrato va a ser con el productor, independientemente de que el que te convoque sea el programador más base del mundo o el dueño de la plata. El contrato va a ser con el productor. Vos podés registrar tus obras audiovisuales de manera independiente, tranquilamente, sin, obviamente, acreditando que son arte conceptual de videojuego tanto, lo podés registrar a tu nombre, por tu lado. Pero el contrato y los términos del contrato están directamente de acuerdo con el productor, que es el titular de la licencia que vos otorgás de tu arte para ese videojuego. Bien. Pero el arte sigue siendo tuyo. De una. Bueno, acá hay dos preguntas que es más o menos lo que ya hemos comentado antes, pero para retomar y bueno, ir cerrando también. ¿Qué recomendaciones tenés para los ilustradores que comparten su trabajo en línea y también cómo protegen sus derechos, bueno, desde el punto de vista de la propiedad intelectual? En líneas generales, siempre todo lo que compartan en línea que esté registrado, aunque sea con una licencia Creative Commons, que tengan, aunque sea un registro en las plataformas de este tipo de licencias, que tengan garantía. Y que todo lo que suban a la red sepan que puede ser distribuido sin su consentimiento. Por más que esto esté mal, por más que es ilegal y por más que puedan afrontar consecuencias legales quienes los hagan, no el mismo sentido por el cual uno sube, qué fotos sube a redes sociales, en sus perfiles personales, por el sentido de qué fotos uno distribuye a título individual, que sean estratégicos con qué vale la pena mostrar en las plataformas y qué vale la pena aprovechar y utilizar plataformas que sean menos nocivas en sus términos de uso, como son Behance, como son estas otras plataformas que directamente son licencias mucho más restringidas. Behance no puede utilizar tus imágenes para hacer contenido, digamos, derivado, ni para inteligencia artificial, ni para hacer publicidad de sí mismos. Entonces, ser muy estratégicos con qué suben a qué lado y generar registros provisorios en ese sentido. Y sobre todo saber que la red social en última instancia es una marquesina. Por eso me parece muy inteligente, la mayor parte de los artistas lo que hacen es subir o comisiones o arte que ya saben derivado y por ende saben difícil de registración, y dejar el contenido propio y artístico, digamos, creativo puro, que no tiene ningún tipo de basamento, aunque tenga 1 millón de influencias e inspiraciones, para curarlo, para registrarlo y para galerías de arte, que es donde tal vez, que también tiene sus términos y condiciones, que no es que sean la panacea, no es que las galerías de arte no les van a robar o no les van a poner cláusulas nocivas para el arte, pero por lo menos tienen la titularidad de que el nombre de ustedes va a estar en grande cuando la pisen. Una pregunta para el que no sabe nada, para el que está empezando. Estas licencias de las que nos estás hablando, las licencias ¿cómo pueden acceder? ¿Se paga? ¿Es gratuito? ¿Qué necesitan saber para empezar? ¿En qué sitio los encuentran? Bueno, las licencias Creative Commons son gratuitas, son una licencia de uso global que tiene una finalidad de distribución. Tiene una perspectiva de cultura libre, de hecho no son de derechos reservados, son de derechos abiertos, pero les da a ustedes una garantía de que pueden tener un registro a su nombre. ¿Dónde las pueden encontrar? Directamente buscando licencias Creative Commons o CC, pero en líneas generales están ahí las licencias, cómo se pueden utilizar y todos los tutoriales de uso. Además de, bueno, en mi espacio, que vamos a hacer spam, en Abogado del Arte están también esas explicaciones. Y por otro lado, también, que me olvidé de decir recién, promover que en caso de que van a hacer una presentación a cualquier tipo de distribución que ustedes no conozcan quién es, sepan que tienen la oportunidad de hacer registros de propiedad intelectual de tipo de obra inédita, como obra inédita no musical, que a ustedes les garantiza o les da cierto nivel, no les garantiza, pero sí les da cierto nivel de reconocimiento de derechos, aun cuando la obra no esté publicada.
y que eso se puede hacer por un costo ínfimo en comparación a, repito, las ventajas que tiene, y se puede hacer directamente acá en la provincia de San Juan, acá a unas cuadras de donde estamos, en la anexo de la legislatura, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ustedes llevando haciendo el trámite en una distancia o haciéndolo ahí mismo y llevando una copia de la obra en un CD, pueden hacer ese registro y ya les queda ese registro como ustedes de titular de la obra. Eso para los músicos No, o para todos los... La obra inédita no musical es para cualquier tipo de artista que no sea musical, precisamente. Ok, no había entendido. Uno puede hacer registro de música y letra, de música o letra, que son los registros musicales, y luego tiene el registro de obra inédita no musical, que es el formato por el cual uno puede hacer este tipo de aprovechamientos. Y en cuanto a las licencias las licencias online que nos estabas contando, ¿hay alguna contra? ¿Se puede monetizar lo que uno ponga con esa licencia? En líneas generales, la principal contra que tiene es el hecho de que tiene un aprovechamiento limitado, digamos. La contra que tiene es que son de licencias de uso digital abierto, y eso genera, ciertas posibilidades de que la obra se distribuya, distintos niveles de distribución. Pero y también que si no existe, que no funcionan como registros en sí mismos, que aún con la licencia ustedes tienen que buscar algún registro, sea digital o sea físico, o sea de Dirección Nacional de Derecho de Autor, para poder hacer ese aprovechamiento de la obra. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No. En cuanto a las IA, por ahí hay mucha preocupación en general sobre todo lo que se suba a internet, puede caer, puede ser usado Para alimentar. Bien. Perfecto. Algo para cerrar, no sé. ¿Tienen? Es que la pregunta sería si hay alguna cuestión legal ahí, pero no hay leyes para protegerte. Por ahora es el lejano oeste, creo. Creo que es algo que Es muy nuevo. Sí. Yo creo que en realidad lo importante es que empecemos a hacer eso nosotros. O sea, creo que si algo quiero dejar en claro y quiero hacer más es un llamado a la acción. Creo que tenemos todo por generar las leyes, las reglamentaciones, modelos éticos de comportamiento y de uso de las inteligencias artificiales, porque por ahora parece que nos ha llegado, nos ha metido una trompada y ha entrado en nuestras vidas sin ningún tipo de reconocimiento, legitimidad o utilización. Entonces creo que hay que empezar a promover espacios de debate donde se debatan cuáles son los usos, cuándo se puede utilizar, porque no son ni en la avenida del infierno, ni tampoco son lo mejor que nos va a pasar en la vida. Puede volverse una herramienta más para el uso de informaciones creativas y también para automatizar tal vez ciertas partes del trabajo creativo que son sumamente tediosas y aburridas, pero de hecho creo que incluso se va a empezar ahora a valorar más el trabajo artístico personal, porque siguen siendo bastante desalmadas las producciones que realiza la inteligencia artificial, y creo que no nos van a reemplazar por lo pronto. No veo Skynet en un futuro, pero sí creo que es momento de empezar a dar estas discusiones, porque lamentablemente al no habernoslas dado están entrando de hecho y no sin ningún tipo de cuestionamiento o de posicionamiento respecto al tema. Y creo que es un debate que nos tenemos que dar y que vale la pena que nos demos en otro momento. Muchísimas gracias, Germán. Gracias. Bueno, a ustedes por venir y muchísimas gracias a los que están del otro lado. Espero que les haya sido útil y los estaremos viendo con otros referentes artísticos. ¿Los pueden seguir dónde, chicos? Pictoyama en Instagram. Y bueno, a cada uno de nosotros también ahí nos encuentran. Así que nos Y pueden en buscar. TikTok también. Bueno, invitamos a que los vean ahí en Pictoyama. Lo van a tener acá en la descripción. Muchísimas gracias.